exista fuerza, amenaza de la fuerza, coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo. Ninguna palabra o conducta de la víctima puede ser considerada un consentimiento cuando está imposibilitada de otorgarlo. El silencio o la falta de resistencia no puede interpretarse como tal, y tampoco cuando existe una relación de poder y de indebida influencia del hecho, ¿no? Entonces, miren, el consentimiento. Si existe fuerza, amenaza de fuerza, coacción o aprovechamiento de un entorno coercitivo, la defensa no puede alegar si ella ha consentido. O la víctima no puede decir, no he consentido cuando no hay fuerza, no hay amenaza de coacción, no hay aprovechamiento de ese entorno coercitivo. La recomendación general número 3 sobre la figura del consentimiento recomienda a los estados a desarrollar protocolos de investigación de delitos sexuales. Para estas investigaciones partan de los siguientes principios. 1. Esto es muy importante. De credibilidad del primer testimonio de las presuntas víctimas de violencia sexual. Desde acá y a partir de esta recomendación general número 3 de la MCIB, están condenando a los jueces. ¿Por qué creen que hay condenas? Aún así, la víctima vaya a juicio oral a decir he mentido, mentira era, me he equivocado, no era así. Porque estas recomendaciones obligan a los estados y los estados a través de los jueces a que se dé credibilidad del primer testimonio de las presuntas víctimas de violencia sexual. Por eso los casos que vienen, pues, normalmente hechos de violación se dan en entornos familiares, sobrinos, primos, tíos, o sea, donde hay ese núcleo familiar, ¿no? Y en algún determinado momento ya conciliaremos, quieras que no sé qué, que no sé cuánto, que los papás, que los tíos, que no sé qué, conciliaremos. Y muchos abogados piensan que simplemente tiene que ir la víctima al juicio a decir, no, mentira era, me he equivocado, yo he mentido. Pues no, los jueces dicen, se da credibilidad del primer testimonio a las presuntas víctimas de violencia sexual. Lo demás está sujeto a influencia. No, igual los están condenando. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Me dirán, generar duda, generar contradicciones. Que la víctima diga, no, era a las 10 en su primera declaración, en su juicio, no, era martes, era miércoles, era jueves, ahí estaban mis tíos, o sea, marear al juez. Decir, está mintiendo, que el juez llegue a esa conclusión por sí sola o por sí solo. Que el juez llegue a esa conclusión, está mintiendo. Pero no que la víctima vaya y diga, mentido, no me equivoco, no. Entonces eso es muy importante, ¿no? La falta de congruencia en el relato se ha entendido como un factor asociado al estrés postraumático y no como una prueba fehaciente de la falta de credibilidad. Incluso acá nos están diciendo que la falta de congruencia en el relato no va a ser suficiente, ¿no? Para decir está mintiendo, ¿no? Sino que lo tiene que tomar el tribunal o juzgado como un factor asociado al estrés. Consecuentemente, de acuerdo a los estándares internacionales en los delitos de agresiones sexuales, no hay consentimiento cuando hay intimidación, amenaza, coerción. Cuando hay una relación de poder. ¿Qué es la relación de poder? Se refiere a una dinámica en la cual una persona posee una posición de autoridad, control o superioridad sobre otra, lo que puede influir en la capacidad de la persona subordinada para otorgar un consentimiento libre e informado. En el contexto de delitos sexuales, la relación de poder puede influir en la validez del consentimiento, ya que aunque la persona aparentemente diga que consiente, la relación de poder puede hacer que este consentimiento no sea realmente libre ni voluntario. La relación de poder se puede ver en la familia, en el entorno laboral, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos. No hay consentimiento cuando hay intimidación, amenaza, coerción. No hay consentimiento cuando hay una relación de poder. No hay consentimiento cuando hay privación de libertad. No hay consentimiento cuando hay violencia o presión psicológica. No hay consentimiento cuando hay silencio o incapacidad de entender la violencia sexual. Entonces, tanto la víctima o los abogados de la víctima, para que aleguen la falta de consentimiento, también tienen que acreditar que había intimidación, que había amenaza, que había coerción, que había relación de poder,
que se le ha privado de libertad a la víctima, que había violencia, presión psicológica, etcétera. Y viceversa, la defensa, que el relato de la víctima no acredita que existía intimidación, amenaza, coerción, no hay una relación de poder, no se le ha privado de libertad, no hay violencia física ni psicológica. Entonces, esto vinculado ya a la cual consentimiento, ¿no? Entonces, aquello, miren que hay una gran diferencia, ¿no?, entre los delitos ordinarios y los delitos o vinculados a violencia. El caso Espinosa González versus Perú nos dice que la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental. A ver, seguimos, ¿no? A ver, nos hemos quedado en el PowerPoint. A ver, vamos a volver. Ahora sí. Entonces, estamos acá en el caso Espinosa González versus Perú, que dice que la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental tratándose de violaciones sexuales y que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la víctima. El caso Espinosa González versus Perú estableció que en delitos de violaciones sexuales la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima, ¿no? Entonces, miren, la declaración de la víctima es prueba fundamental. Y ante eso, ¿qué hacemos? Así lo establece la sentencia 358 quebrado o 353 quebrado 2018-S2. Pero ¿qué hacemos nosotros ahora como defensa? Entonces, en este capítulo, para ingresar ya a los criterios para valorar la declaración de la víctima, queridos colegas, un receso, por favor, de unos 5 minutitos para ir continuando, ¿ya? Un receso de 5 minutos, por favor. Bien, bien. Amor, mi sulfato, ¿dónde está? Mi sulfato, mi sulfato. Ah,
Pero siempre dejo aquí, ¿cómo no vas a ser? Tú eres la que divulga todo este tiempo. Vas ocultado seguro. Bueno, ahora sí, colegas, ya hemos vuelto. Vamos a empezar a compartir nuevamente pantalla. Se ve, ¿no es cierto? Estamos acá marcado con rosado. No, a ver, vamos a ver nuevamente. Ahora sí. Ahora sí, colegas, ya han vuelto, ¿no? Para que comencemos. Sí, doctor, aquí esperándolo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo que la declaración de la víctima es prueba fundamental, la ausencia de evidencia médica no anula ni disminuye la declaración de la víctima. La declaración de la víctima es indicio suficiente para construir el supuesto material. Ahora, la declaración de la víctima en la audiencia de medidas cautelares, cuando seguimos hablando del supuesto material, donde se evidencia en la declaración, en el informe psicológico, en el informe psicosocial, ¿no es cierto? Pero, y esto es muy importante, para que la sola declaración de la víctima sea suficiente y destruya la presunción de inocencia, se debe cumplir con ciertos requisitos. A ello nos debemos remitir a la doctrina española. Y la doctrina española, su Tribunal Supremo Español, en el recurso 1399, ¿no? Ha establecido los principios de garantías de certeza. Y el Tribunal Constitucional lo ha plasmado en esta línea jurisprudencial, en la 0033, quebrado 2013, del 4 de enero. Si revisamos esa sentencia, la 0033, habla, vamos a ver si lo tengo acá, es decir, acá, vamos a revisar. Incluso esta línea jurisprudencial, la 0033-2013, es la que ordena a la Asamblea a que promulguen una ley. Es del 2013 y la ley 348, ¿de qué fecha es? También es la del 2013, ¿no? Entonces, esta sentencia constitucional es la que le da vida a la 348 también.
Y es algo muy importante que hagamos entender a nosotros, a los jueces. Se ve esto en esa sentencia constitucional, lo he marcado con amarillo. ¿O no? Sí, Déjalo sí, doctor, compartir. se puede ver. Ya, gracias. A ver, no dejo de... Acá no me salido, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Lo que les decía, ¿no? En esta sentencia, en la 2233, recogen el entendimiento del Tribunal Supremo Español. ¿Qué dice? Criterios orientativos para que la sola declaración de la víctima pueda desvirtuar la presunción de inocencia. Criterios orientativos para que la sola declaración de la víctima pueda desvirtuar la presunción de inocencia. A. Ausencia de incredibilidad subjetiva, que dice derivada de las relaciones entre el declarante y el acusado que pudieran conducir a la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o cualquier otra índole semejante que prive a esa declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre. No tiene que existir un móvil en la denuncia. Si nosotros somos abogados de la víctima, tenemos que decir que no existe ningún móvil. No hay enemistad, venganza, enfrentamiento, o sea, no hay un móvil para que se aperture el proceso. Y si somos de la defensa, tenemos que buscar eso. Si nuestro cliente nos dice, soy inocente, doctor, doctora, nosotros, ¿por qué? A ver, ¿cuál es el móvil entonces para que te denuncie? ¿Qué es? ¿Te odia? ¿Le debes plata? ¿Qué es? ¿No? Entonces identificar, ¿no? Y eso está vinculado a la ausencia de incredibilidad subjetiva. Verosimilitud, es decir, constatación de la concurrencia de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalen lo que es propiamente un testimonio. Entonces, corroboraciones periféricas. Entonces, la declaración de la víctima tiene que estar corroborado por otros elementos de prueba, o cuando menos la inexistencia de datos del tal carácter objetivo que contradigan la veracidad de la versión de la víctima. La declaración de la víctima, siempre, cada caso es distinto. Un caso que hemos sustanciado, una audiencia real, donde un hecho, creo que era, bueno, en Navidad, la Nochebuena de Navidad, una muchacha estaba en un departamento, en el departamento de su novio, en el mismo departamento estaba el amigo de su novio y la amiga de su novio, 4 personas en un departamento. Esta muchacha se entra al dormitorio de su novio y tienen relaciones sexuales. El muchacho se va al baño, ¿no? Se va al baño. Y en la declaración el policía decía, la muchacha, siento que mi novio ingresa nuevamente y mantenemos relaciones sexuales. Pero en su valoración psicológica no dice eso. En su valoración psicológica no dice que haya sentido que ha entrado nuevamente su novio y ha pensado que era su novio con quien mantenía relaciones sexuales, sino dice o dijo en aquella oportunidad que sintió que alguien se echó en la cama, se dio la vuelta y se percató de que era el amigo de su novio y este estaba desnudo. Entonces empezó a gritar y demás. Con la declaración de la víctima, o sea, la primera declaración de la víctima está corroborado por otros elementos de prueba. No. Es más, no hay persistencia en la incriminación, porque aquí debemos remitirnos al último elemento, persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, ya que la única posibilidad de evitar la situación de indefensión del acusado que proclama su inocencia es la de permitirle que cuestione eficazmente la declaración que le incrimina. Es decir, no debe existir ambigüedades ni contradicciones. Y en ese caso que les comento, o sea, no hay persistencia en la incriminación. Una cosa dice en su informe policial y otra cosa dice en su valoración psicológica. Y tampoco tiene o está corroborado por otros elementos de prueba, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero esta no es la única jurisprudencia. También tenemos la otra jurisprudencia. A ver si vamos a identificar. Esta es. Acá está. Esta jurisprudencia constitucional
que ven en pantallas es la sentencia constitucional 0761, quebrado 2021-S3 del 15 de octubre, que también nos habla sobre el valor de la declaración de la víctima, pero también sobre estos criterios orientativos que deben aplicar los jueces a momento de disponer una condena con la sola declaración de la víctima. A ver, nos vamos a remitir al fundamento jurídico del fallo, que es lo que nos interesa, y vamos a poder evidenciar, miren, sobre la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual desde una perspectiva de género. Acá nuevamente nos dicen caso Espinosa González versus Perú, Rosendo Cantú versus México, Fernández Ortega versus México, pero ¿qué concluye o con qué interpretación concluye el tribunal? Nos dice, este enfoque probatorio no vulnera el principio de razón suficiente en un hecho en cuanto al hecho de que un pronunciamiento emitido dentro de una causa penal se fundamente en la sola atestación de un único testigo, siempre y cuando se ha aplicado correctamente criterios valorativos que permitan dotar de credibilidad al testimonio de la víctima. Entonces, ¿te pueden condenar con la sola declaración de la víctima? Sí, pero siempre y cuando se apliquen correctamente criterios valorativos que permitan dotar de credibilidad al testimonio de la víctima y logre disipar en la sentencia del caso la inicial sospecha objetiva de parcialidad que soporta la víctima por su condición de tal. Así, para que se pueda producir la formación de convicción de forma objetiva, será necesario que se la pueda asociar a datos o elementos externos a la misma que apoyen su credibilidad, como ausencia de incredibilidad subjetiva, corroboración periférica y persistencia en la incriminación. Y esto está vinculado a la guía para la clasificación de hechos de violencia en el marco de la ley, etcétera, etcétera, página 170. Entonces los jueces que pueden condenar con la declaración de la víctima, sí, pero debe estar asociado a los criterios, estos criterios valorativos, ¿no? A estos elementos externos que apoyen su credibilidad, como la ausencia de incredibilidad subjetiva, alguna corroboración periférica y persistencia en la incriminación. Y el juez debe decir, a ver, ¿hay solo la declaración de la víctima? Sí. A ver, esta declaración de la víctima tiene un móvil, este proceso, hay incredibilidad subjetiva, hay resentimiento, hay odio, hay venganza, ¿hay algún móvil? No, no hay. Perfecto. Incredibilidad subjetiva, tacha. Corroboración periférica. La víctima sí, dice que le ha violado, le ha agredido físicamente, ya, ¿está corroborado por otros elementos de prueba? Sí, médico forense, hay lesiones. Prueba científica, genética, sí, está bien. Persistencia en incriminación. ¿Es ambigua, contradictoria? No, es persistente. En tiempo y espacio, todo bien relatado. Entonces, miren, y estos mismos fundamentos la podemos utilizar nosotros como defensa en medidas cautelares. Pero a partir de la aplicación del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, a partir de generar dudas razonables, porque en cuanto a la duda de disponer alguna medida, siempre tienen que aplicar el principio de favorabilidad y el principio de progresividad, ¿no? Entonces, todo aquello en relación al supuesto material es muy importante. Hay este auto supremo, está muy bien, este auto supremo, que ven en pantalla, a ver, no sé, acá está, auto supremo 1770, quebrado 2023, también aplica estos principios de garantía de certeza, principios de la garantía de certeza. A ver, ¿cómo aplica el Tribunal Supremo? Veremos. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Dice, por cuanto no se tiene probado que exista relación entre la víctima y el acusado basada en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de su declaración y por ende le nieguen aptitud para generar certeza. Ahí están aplicando el Tribunal Supremo. Entonces, en una sentencia hay hechos probados y hechos no probados. Y dice, no se ha probado, no hay un hecho probado, esa relación entre la víctima y el acusado basada en odio, resentimiento, enemistad.
En relación a la verosimilitud, dice, en este caso surge en virtud de la coherencia y solidez de la versión de la víctima, al contar con precisión y objetividad, circunstancias corroborativas periféricas de carácter objetivo, como resulta ser el hecho de haber despertado desnuda junto a su agresor en el dormitorio de este. Es decir, que la existencia del delito y la responsabilidad del acusado no solo se basa en la pura manifestación subjetiva, sino que encuentra apoyado en otros elementos probatorios acorde a la valoración individual efectuada en la presente sentencia. Persistencia en la incriminación, la cual se colige por las declaraciones por la víctima. Desde el momento de interponer la denuncia, su declaración en cámara gesell, en audiencia de juicio, y asimismo en el relato realizado frente a los peritos en psicología, no generó ambigüedades ni contradicciones en cuanto a los hechos anteriores y posteriores a la agresión sexual. El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional ya están aplicando estos principios de garantías de seguridad. Que lo podemos aplicar, por supuesto, a medidas cautelares, así como en juicio oral. Si somos defensa, si somos víctimas, irá a demostrar que la sola declaración de la víctima es suficiente si somos víctimas. Y de la defensa no es suficiente. Hay incredibilidad subjetiva, no hay corroboración periférica y no existe persistencia en la incriminación, ¿no? Ingresando al supuesto procesal, está vinculado al segundo acápite del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. Riesgo de fuga y obstaculización, asimismo el 231 bis es claro al establecer que solo se van a aplicar medidas cautelares cuando concurre el supuesto material, la evidencia física o material, y además el peligro de fuga y obstaculización, ¿no? Pero este supuesto procesal, todos, si revisamos el 234, parte infine, 235, parte infine, el artículo 231 bis, parágrafo quinto, dice que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Pero también establece que debe ser acreditado, no presumirse ni considerarse en abstracto ni con la mera cita de la disposición legal. Entonces también debe acompañar evidencia física y material también para construir los supuestos procesales, sea esto de fuga y obstaculización, ¿no? No se debe fundar en meras suposiciones. Entonces tiene que también estar motivado, fundamentado. El juez debe adquirir esa absoluta convicción, certeza para establecer si un riesgo procesal concurre o no concurre, ¿no? Entonces, cuando nos remitimos al artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, hablamos del riesgo procesal de fuga, ¿no? Que nos dice el artículo 234, se entiende por peligro de fuga toda circunstancia que permita sostener fundamentalmente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia, peligro que se mide a partir de estos criterios, ¿no? Y tenemos ahí del 1 al 7, 7 numerales que componen el 234. Vayamos numeral por numeral. Que el imputado no tenga domicilio, residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país. Tip jurídico que les doy a todos ustedes, colegas, si son abogados de la defensa, siempre indicarles a sus defendidos que declaren con precisión su domicilio. Más allá de que vivan en alquiler, anticrético, lo que sea, con precisión. El mapa, ¿no?, de Google Maps, y el reverso del mapa de Google Maps lo ponemos la fotito del domicilio y ya está. Ellos tienen que probar, o sea, el Ministerio Público, la parte acusadora, él no vive ahí, ¿no? Y eso van a demostrar a partir de una verificación domiciliaria policial. No se necesita ya, como antes, verificación domiciliaria, sus folios reales o contratos físicos de alquiler o anticre, ya no. Simplemente vamos a la declaración, le dicen, sí, vivo en tal lugar, en calidad de inquilina, anticrecista, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Esto en Cochabamba funciona muy bien. En La Paz, ¿qué es lo que pasa? En La Paz y los jueces, bueno, de manera incongruente, fundan, no tiene domicilio muchas veces. ¿Por qué? Porque el CEGIP no coincide con su declaración. En el CEGIP dice calle América y en su declaración dice Avenida Blanco Galindo, por ejemplo. Entonces, con eso están construyendo. Para evitar aquello, si estamos en La Paz, haremos cambiar nomás la dirección del domicilio del carnet. O por último, declarar en relación al carnet.
Y así el fiscal eso se fija y bueno, ya ni hacen la verificación, ¿no? A menos que la víctima realmente se dé cuenta de aquel extremo y realice la verificación y se percate de que no están habitando ese domicilio. Actividad lícita, lo mismo, ¿no? Actividad lícita, ¿dónde trabaja? Bueno, hay un informalismo que rige en nuestro país. Si nuestro defendido, bueno, es profesor, bueno, en tal unidad educativa y demás, ¿no? Si nuestra defendida es comerciante, imagínense esto. Hemos tenido algunos casos que nos llamaban de La Paz y construían este riesgo procesal de actividad lícita, donde la señora decía soy comerciante, no sé en qué feria vendía y demás, pero simplemente soy comerciante. Pero el Ministerio Público con razón decía, no puedo verificar, porque ya no dice dónde es comerciante, si está asociada a algún sindicato, no sé, no dice ni qué vende. Entonces le han construido ese sesgo procesal. Entonces, si nosotros tenemos aquello, porque hay comerciantes ambulantes, no es cierto, que no están afiliadas a ningún sindicato y demás, ¿qué es lo más fácil? Decir que nuestra cliente es ama de casa y pare de contar. Respecto a la familia, ¿no? Tener un matrimonio o hijos ya es suficiente. Pero no ocurre eso cuando nuestros defendidos están tenidos preventivos. Ahí cambia la figura. ¿Podemos pedir o presentar un trabajo a futuro? Sí, pero ahí sí ya nos van a pedir, ¿no? Que esa solvencia del acreedor, bueno, perdón, que el empleador tenga esa capacidad de contratar, se van a fijar sus facturas, sus balances, que digan, sí, bueno, aquí gana platita y tiene capacidad para pagar. Y es más, se fijan muchos jueces, ¿no? Si la sindicada o el sindicado tiene esas facultades o aptitudes para ejercer ese trabajo. Entonces se fijan ya un montón de cosas para la cesación. Entonces, trabajo y domicilio a futuro podemos presentar, por supuesto, ¿no? Pero revisemos la línea jurisprudencial de manera rápida porque quiero llegar al 234.7, que es lo que a muchos nos interesa, ¿no? Entonces, la sentencia constitucional 547-2020 establece que la acreditación del domicilio no requiere protocolización ni registro en derechos reales. Tampoco te pueden exigir certificaciones innecesarias para la acreditación del domicilio. El cambio de domicilio y su justificación dice a efectos de acceder a la cesación a la detención preventiva, es dable que durante la tramitación del proceso éste pueda cambiar el domicilio anterior a la detención, es decir, presentar un nuevo domicilio, ¿no? Respecto a la actividad lícita, no corresponde exigir al imputado la inscripción de su contrato de trabajo, boletas de pago, planiles, no corresponde. Pero sí esto cambia a partir de que, reitero, nuestro cliente detenido y pidamos cesación, ahí nos va a observar de todo. Pero no ocurre ello cuando nuestro cliente en libertad y en medidas cautelares nos exigen, ¿no? Contratos de trabajo, visados, boletas de pago, eso no ocurre. La actividad de ama de casa es reconocida como actividad lícita, así lo ha reconocido la sentencia 1632-2014, ¿no? En relación a la familia, lo que les decía al inicio de este curso, el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo se puede dar. Sí, esto a partir del derecho a la protección de la vida, la familia, 11 puntos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Dice la Corte estima también que deben ser protegidos sin discriminación alguna en relación a las parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Opinión consultiva, esta es la opinión consultiva que hacía referencia, ¿no? Opinión consultiva 24 quebrado 2017. Entonces, si es dos personas del mismo sexo contraen matrimonio, ya está, ya hay familia, ¿no? Facilidades para abandonar el país, ¿no? Bueno, el tema de facilidades para abandonar el país se encuentra escrito en la sentencia constitucional 0631 quebrado 2015 del 15 de junio. Muchos jueces construyen de manera simultánea, si no tiene domicilio, familia, trabajo, hay facilidades para abandonar el país. Esta línea jurisprudencial también nos establece y nos indica que el 234.2 es un riesgo procesal independiente que se debe construir a partir de qué elementos.
visa, pasaporte, flujo migratorio, pero esto nos tiene que dar razonabilidad también. No nos pueden decir el Ministerio Público que nuestro cliente tiene facilidades para abandonar el país cuando su flujo migratorio, su último movimiento migratorio de nuestro cliente es del 2003 y a la fecha 2025 nos digan, bueno, tiene facilidades, el 2003, el 2010, el 2015 ha salido a Argentina, Buenos Aires. No, no es razonable. Pero además también no nos pueden decir, incluso sea del 2025, pero esto lo tenemos que ligar o vincular al desarrollo del proceso y hacerle entender al juez, a ver, señor juez, más allá de que mi defendido ha salido antes del proceso. Durante el proceso no ha salido ni una sola vez. Pero aquello podemos vincularlo también al tema de la visa, dejar sin efecto la visa, el pasaporte, etcétera, 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 ¿no? Pero acá viene la gran duda, este tema del arraigo en realidad como medida cautelar, no es compatible con la convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otros versus México, ha establecido que el tema del arraigo es una medida restrictiva de libertad y la Corte entiende que la misma es incompatible, puesto que estas características no son compatibles con el derecho a la libertad, el derecho a ser oído y a la presunción de inocencia. Entonces, en ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, no, el arraigo es inconvencional. Y es una sentencia del 2023. Entonces, nosotros, bueno, hasta ahora, miren, estoy viendo que en algún caso a mi cliente me lo arraiguen. Pero no, que no esté en riesgo, bueno, tanto su libertad. Bueno, hay que ver siempre hasta el tipo de cliente que tenemos, ¿no? Para plantear la acción de inconstitucionalidad, ¿no? En relación al riesgo, bueno, a la medida cautelar del arraigo. Cuando el juez nos quiera disponer el arraigo, plantear de manera verbal la acción de inconstitucionalidad en el entendido de que no es compatible con la convención a partir del caso García Rodríguez y otros versus México. Plantea la inconstitucionalidad para que vayan a revisión al Tribunal Constitucional y ellos nos digan si es o no constitucional. Y van a ver que va a existir modificaciones, ¿no? En relación a esa medida cautelar. Ahora también, en muchos casos donde el juez nos dice, tiene visa, tiene pasaporte, tiene por tanto, tiene facilidades para abandonar el país, detención preventiva. Pero para solicitar también la detención preventiva podemos pedir el arraigo, ¿no? El arraigo con requerimiento fiscal, arraigo. Si no te da al juez control jurisdiccional, al mismo juez, si no les da, entonces acción de libertad, porque está vinculada a la libertad. Tú estás pidiendo un elemento para desvirtuar el riesgo procesal. Estás pidiendo que te arraiguen para que ya no existe ese peligro de fuga. Y por supuesto que está vinculado al derecho a la libertad, ¿no? En ese orden. Que el imputado esté realizando actos preparatorios de fuga. Esto va a ser muy importante ver si este acto preparatorio de fuga se da en el desarrollo del proceso o bajo ya control jurisdiccional. Porque hay muchos casos, y de eso nos habla esta línea jurisprudencial, nos dicen que, bueno, a estos señores, a los indicados, estamos con influencia, estábamos, pero bueno. Cuando hablamos de esa medida cautelar, primero tenemos que ver, colegas, que eso no se haya o que se haya realizado en el inicio de investigación. Este caso nos habla sobre que lo han aprendido cuando ellos tenían pasaporte, estaban en el aeropuerto, ¿no? Pero no estaban bajo un control jurisdiccional, es decir, el proceso como tal no estaba aperturado. Pero además de aquello que nos dice esta sentencia constitucional, la 1772-2004 y 807 quebrado 2005, que eso ha sido a momento de su aprehensión, pero ya en las posteriores audiencias, ¿no? El sindicado o el imputado se ha presentado de manera personal a cada uno de los actuados. Entonces ya no se ha evidenciado esos actos preparatorios de fuga, más aún considerando que no tenía conocimiento del proceso, ¿no? El comportamiento del imputado
durante el proceso o en otro anterior. Acá va a ser muy importante que nosotros lo vinculemos al 224 del procedimiento penal, cuando se emite un mandamiento de aprehensión, cuando nuestro cliente no se presta o no se presenta a declarar, a realizar su declaración informativa. Entonces, si se emite un mandamiento de aprehensión, nosotros tenemos que verificar que se ejecute ese mandamiento de aprehensión, ¿no? Porque ahí nuestro cliente antes de la ejecución dice, sí, aquí estoy, mil disculpas, estoy de manera voluntaria, ¿no? Entonces ya se puede evidenciar que la conducta ya ha sido voluntaria y se quiere someter al proceso. También lo podemos vincular a la declaratoria de rebeldía, vinculado al artículo 87 del procedimiento penal. Entonces, para esto va a ser muy importante el REHAB, donde la rebeldía se registra en el registro judicial de antecedentes penales, ¿no? Así como las declaratorias de rebeldía de otro proceso, eso va a ser entender que no existe esa voluntad del imputado para someterse al proceso o en otro proceso. Cuando hablamos de del peligro de fuga vinculado a habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso, ¿no? Primero que tenemos que identificar que si nuestro cliente tiene alguna salida alternativa, tiene sí, el delito doloso o culposo. Si es un hecho de tránsito es culposo, no es doloso. Entonces no se aplica. Pero salida alternativa como tal la debemos vincular al 328, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado, suspensión condicional, etc. Pero aquello, colegas, va a ser muy importante, inclusive miren la conciliación, que es una salida alternativa, imaginen de una estafa, estelionatum, de contenido patrimonial. Pero, ¿cómo construyen esto el Ministerio Público? Con el JL. En el JL muchas veces dicen salida alternativa, te presentan su Ministerio Público, ¿no? ¿Aquello será suficiente? No. Nosotros tenemos que pedir como defensa certificaciones al juzgado, o por último sacar fotocopia legalizada, ¿no? Y eso va a evidenciar, o con qué finalidad, con la finalidad de demostrar al juez que si bien existe una conciliación, esto todavía no ha sido aceptada por el juez, no ha extinguido el proceso. Que si bien existe un procedimiento abreviado, esto ha sido apelado por la víctima, lo que puede variar en apelación, ¿no? Entonces, que si bien existe un criterio de oportunidad arreglada, no ha sido todavía aceptada por el juez y todavía no se ha emitido una resolución que acepte el criterio de oportunidad y extinga el proceso. Entonces, no se ha materializado. Si esto es así, no existe una salida alternativa. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos esos aspectos, ¿no? Actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada. Lo mismo ocurre el Ministerio Público, va a audiencias y nos dice concurso el 234.6 con su JL. Tiene 100 procesos. Pero el único elemento que va a destruir esta presunción de inocencia es el REHAB. Entonces, el 234.6 pueden fundar a partir del REHAB, sí, pero esta actividad delictiva reiterada o anterior, ¿cómo se acredita? Con una sentencia condenatoria o ejecutoriada, la misma que adquiere firmeza. Y no se puede construir a partir simplemente de JL. Así lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, reiteramos 0023, quebrado 2023, y 005, quebrado 2017. Que tiene vinculación con el entendimiento asumido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, párrafo 184, que habla: el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado cometió el delito que se le imputa, y que la presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado se encontraba culpable una decisión judicial relacionada con él se refleja la opinión de que es culpable. Es decir, antecedentes penales, sentencia condenatoria ejecutorial. Porque si el juez nos dice, se construye el 234.6 con simplemente el JL, ¿ahí qué evidenciamos? Una violación al principio de presunción de inocencia.
y aparte está infundado porque se aparta de este entendimiento, como hemos evidenciado al principio del curso, ¿no? Ahora sí, peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante. Y nosotros tenemos que siempre ver este tema de la ley 348, el 234.7 en delitos de violencia. Pero siempre tenemos que hacer recuerdo al, al juez, ¿no? Que la peligrosidad está vinculado a un juicio, más precisamente un juicio de futuro, en la medida que supone la afirmación de una probabilidad de delinquir. En ese sentido, la peligrosidad no es más que un pronóstico y la emisión de ese pronóstico se le enlaza a unas determinadas consecuencias jurídicas. Por esta peligrosidad tiene que ser relevante en materia penal, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en la sentencia 056-2014. Es importante que nosotros revisemos esta línea jurisprudencial. ¿Por qué? La 056-2014. Porque esta es la línea jurisprudencial que ha declarado constitucional el 234.7, porque plantearon una acción de inconstitucionalidad por este peligro de efectivo para la víctima, la sociedad o el denunciante. El Tribunal Constitucional dice no, es constitucional, ¿no? Pero ahí, a partir de ese elemento, se da dos conceptos, peligro efectivo. Y esta peligrosidad debe ser relevante, ¿no es cierto?, en materia penal. Y está vinculado a sus antecedentes, al riesgo emergente de los antecedentes penales, ¿no? Y el concepto efectivo, dice, se debe adicionar a la peligrosidad que opere como un fundamento de la detención preventiva. Esto debe ser materialmente verificable, ese peligro tiene que ser existente, real, no debe ser dudoso, incierto, nominal. Y eso siempre debemos manejar, pero nos hemos olvidado, pero los jueces nos han hecho olvidar, porque nos construyen peligro efectivo para la víctima, porque es mujer, porque es mujer y es vulnerable, asimetría, así están construyendo. Pero las distintas líneas jurisprudenciales, la 0545-2024, nos habla sobre el peligro procesal, pero en hechos de violencia. En hechos de violencia. Esta es la que está en el libro de medidas cautelares, en la que he extraído del 2020. Pero vamos a ver que este entendimiento no ha ido variando, porque hay una del 2025 que vamos a ver en pantalla. Y estamos en esta línea jurisprudencial que es la sentencia constitucional 0227, quebrado 2025-S1, fundamento jurídico del fallo 3.3. Y se van a dar cuenta, miren, dice sobre el riesgo procesal de fuga como peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia. Y nuevamente hacen referencia, miren, a la sentencia 056-2014, que nos dicen que este peligro debe ser cierto, real, verdadero, debe estar vinculado a los antecedentes del imputado. Pero además de ello, acá establece y nos dice cómo realmente se debe fundar en delitos de violación, abuso sexual, estupro, etcétera. El 234.7. En los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, ojo, niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial al analizar la aplicación de medidas cautelares considere la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado. Entonces, si es niña, adolescente, mujer, sí es vulnerable, ¿no? Esto es lógico. Pero si nos van a decir, la víctima tiene 30 años y por ser mujer es vulnerable, momentito, acá sí ya hay una ausencia de motivación y aparte de fundamentación, o sea, aparte de esta línea jurisprudencial, ¿no es cierto? Entonces dice, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de las víctimas. Pues estas circunstancias exigen medidas de protección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando son menores, sí, vulnerabilidad, ¿no? Así también dice, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probable hostigamiento, amenaza o atentados en contra de su familia.
Pero acá nos dice, inciso A, en los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga, 234.7, debe considerarse la situación de vulnerabilidad. ¿A partir de qué? De la minoría de edad, ¿no? Así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo. La conducta exteriorizada por este contra las víctimas antes y con posterioridad a la comisión del delito para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos de la víctima como el denunciante. Entonces, esta conducta exteriorizada contra las víctimas tiene que estar vinculada a un peligro real, verdadero, ¿no? Que pone en riesgo la vulneración de los derechos de la víctima o denunciante. Entonces, esos criterios deben ser tomados en cuenta por las autoridades jurisdiccionales al momento de construir el 234.7. Y muchos dirán, ¿cómo desvirtúo? El tip que les puedo dar es ver, como era ese caso que les comentaba al principio, que ya me llegó para juicio, lo han construido a partir de 4 elementos. Porque eran amigos de la universidad, y eso como desvirtuamos, renunciando a la universidad, ¿no? Paralizando, congelando sus materias y punto. El hecho de congelar sus materias o desistir de la universidad va a hacer que ese motivo cambie. El estado de inconsciencia era en ese caso, entonces el estado de inconsciencia. Hemos acreditado con pericias que no había estado de inconsciencia. Pero después de ahí sí nos dicen la asimetría. Pero la asimetría se da a partir de una pericia. Les voy a pasar una resolución de un tribunal donde nos dicen cómo vamos a desvirtuar la asimetría. Es una pericia antropomórfica, algo así. No recuerdo en este momento. Pero les voy a pasar esa resolución concluyendo este curso. Pero por ser mujer, ahí sí ya no está vinculado a las características de las medidas cautelares, que las medidas cautelares se entiende que deben ser modificables, temporales, excepcionales, proporcionales, variables, ¿no? Entonces nosotros cómo vamos a desvirtuar el hecho de que sea mujer. Entonces ahí sí podemos atacar en apelación y apelación lo que va a hacer es variar la resolución, modificar esa resolución, ¿no? Para que nosotros podamos desvirtuar con el tiempo, por supuesto. Porque si no los construyen porque la víctima es menor de edad, tiene 17 años, como de cuando tenga 18 años. Entonces el 234.7 es motivo de análisis en muchos casos. Hay que ver cada elemento, cómo construyen. Muchos profesores, ¿no? Porque es profesor de la universidad y aparte que la víctima tiene 16 años. Entonces ahí nos dicen dos motivos del 234.7. Profesor de la universidad y porque la víctima tiene 17 años. Entonces ya no es profesor, se ha desvirtuado. Muchos colegas utilizábamos, y me incorporo a ellos, antes inclusive, antes del 2018, antes de que salga la 353, 2018, hacíamos una pericia, ¿no? Una pericia, hasta ahora debe funcionar en algunos jueces. Pericia al imputado para determinar si es peligroso o no, y con eso desvirtuado, ¿no? Pero ahora no, eso ha ido modificando. Esta misma línea jurisprudencial 227 quebrado 2025-S1 también nos da este tip para que nosotros en nuestros casos de trata de personas veamos cómo construyen ese riesgo y cómo debería construirse. Dice de manera específica, inciso B, de manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad o ejercicio de poder sobre ellas. Entonces, para el 234.7, en trata de personas se debe construir bajo estos argumentos. Argumentos que son distintos a los hechos de violencia. Esta sentencia también nos dice que la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga se constituye una medida revictimizadora porque antes igual servía este tema de las garantías personales o garantías mutuas. Y miren, esta línea jurisprudencial ya modifica y dice, no, es una medida revictimizadora y no sirve para el 234.7. Pero también
Hay otras líneas jurisprudenciales que nos sirven. Miren, esta línea jurisprudencial que nos habla sobre las garantías unilaterales. Desvirtúa el peligro para la víctima, dice, ¿no? La sentencia 365 que era 2020. En relación a la pericia del imputado, no desvirtúa el riesgo para la víctima. Sentencia 587 quebrado 2020-C4. No. Entonces, eso es muy importante, queridos colegas, ¿no? En relación al 234.7 cuando hablamos de delitos de contenido sexual. En contrapartida, los delitos ordinarios, ¿no? O a los delitos especiales, en este caso de sustancias controladas, esta sentencia constitucional es un caso de 2008. Porque ¿qué nos dicen en Oruro, La Paz, hasta en Cochabamba, en todo lado nos dicen? Presentamos una sentencia constitucional donde es de estafa y dice que el peligro para la sociedad tiene que ser con los antecedentes y nos dicen los jueces, no, eso es estafa, es 2008. Entonces les llevaremos una de 2008, ¿no? Esta sentencia constitucional 702 quebra 2020-S3 en su fundamento 3.1 dice que hay peligro bajo la acreditación del imputado en su rehab, cuando antes de ser investigado por este hecho hubiera sido procesado y condenado penalmente por la comisión de un delito anterior. Entonces, con su rehab, y es un delito de 2008 en específico. Pero cuando hay muchos casos que nos dicen, no, sobre la naturaleza del hecho, esto hablando de 2008, no, mucho ojo, que nos dicen, no, que la naturaleza del hecho o el delito es trata y tráfico, afecta a niños, es relevante ante la sociedad, nos dicen, no, esta línea jurisprudencial que establece que la relevancia del delito cometido, aun sea socialmente reprochable por toda la comunidad, no puede ser parámetro para establecer una detención preventiva. Sentencia Constitucional 0185, quebrado 2019-S13. Así también el caso Norín, Catrimán y otros versus Chile, párrafo 323, la gravedad de la pena asignada al delito y el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos, la Corte reitera que no alcanza con la utilización de sus criterios para justificar la detención preventiva. ¿No? Entonces miren cuán importante es que revisemos nosotros y diferenciemos constructos del 234.7 en delitos de contenido sexual y en delitos ordinarios, ¿no? En relación al riesgo procesal de obstaculización, lo mismo. Tiene que ser materialmente verificable, fundamentado, no puede ser bajo presunciones abstractas, tiene que existir información precisa, circunstanciada, que aporte en audiencia al Ministerio Público, ¿no? El 235, peligro de obstaculización, está compuesto por 5 numerales, ¿no? Numeral 1, que el imputado destruye, modifique, oculte, suprime elementos de prueba. Debe estar probado y motivado. Debe realizarse de manera individualizada cuando hay pluralidad de imputados. Y también está vinculado a cada caso concreto. Este riesgo procesal del 235.1 varía en cada caso concreto. En muchos casos, tenía un caso donde había un iPhone de por medio, no se puede desbloquear con nada, y dice, bueno, él es el único que tiene acceso, ¿no? Y si él tiene acceso puede destruir la información que hay en ese iPhone. Ese caso, cuando terminó la etapa preparatoria, el Ministerio Público no ha presentado ni como prueba material el iPhone. Entonces nosotros hemos visto que no presentó el iPhone como prueba material. ¿Qué hemos hecho? Hemos pedido cesación de manera inmediata. Porque ese iPhone ya no formaba parte del acervo probatorio del Ministerio Público. Y si no es un elemento de prueba, no va a ser valorado por los jueces. Entonces es totalmente externo al proceso. Todos los jueces han entendido, sí, o sea, tienes razón, se ha enervado el riesgo procesal.
Lo mismo ocurre cuando hay esa probabilidad de que el imputado destruya, modifique, oculte, suprime elementos de prueba, cuando el fiscal entrega todas las pruebas al tribunal o juzgado de sentencia. Ahí quien se vuelve custodio de esas pruebas es el secretario. Y si esto es así, ¿cómo el imputado va a ingresar al juzgado a ocultar, destruir, modificar estos elementos de prueba? Entonces también se logra desvirtuar de esa forma, ¿no? Entonces tiene que ser un análisis distinto de cada caso concreto, ¿no? El imputado amenaza o influye negativamente sobre los partícipes, testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que las autoridades judiciales deben explicar de manera concreta sobre qué sujetos procesales se ejercerá influencia negativa. Y acá debemos pedir explicaciones al Ministerio Público y decirle al juez, señor juez, usted no puede suplir la ausencia de carga argumentativa y probatoria, porque el fiscal debe decirnos a quién vamos a influir, cómo vamos a influir, de qué manera, porque no nos puede venir a decir, este señor va a influir en el perito, pero no nos dice cómo voy a influir en una persona que ni siquiera conozco. La influencia negativa de víctimas también debe estar demostrada de manera objetiva, ¿no? No se puede fundar con los mismos elementos que han fundado el supuesto material, el 235.2. Muchos jueces dicen que la influencia negativa a testigos persiste esta ejecución de sentencia. La sentencia constitucional 276-2018 nos dice que no. Hasta juicio oral y pare de contar. No hay esta ejecución de sentencia. Entonces declaran en juicio, desvirtúo. Ahora, si no van a juicio, que es mejor, ¿no? Que es mejor, igual desvirtúo. Porque aquí, ¿cuál es el entendimiento que aplican los jueces? Y es algo que me he puesto a analizar mucho, por ejemplo, les voy a dar este tip. Que pese a que hemos utilizado la 276-2018, el tribunal nos decía, no, tienes razón, que esto es esta ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque han apelado y en apelación se puede producir el reenvío del juicio. Se puede producir otro juicio y ahí pueden volver a declarar. Y ahí hasta eso pueden ser influenciadas. Sala penal confirma ese entendimiento. Accionamos y la acción de libertad le toca a un juzgado de ejecución penal. Pues si el juzgado de ejecución penal a los de sala penal han hecho mal su trabajo, hay miedo, no hay independencia en este país, lamentablemente. Entonces nos deniegan la tutela, se ven revisión azúcar. Entonces yo digo, ¿qué hago? Porque ese caso ya, yo no apelé ese caso. ¿Qué es lo lógico ahí? Ah, si el tribunal me ha dicho que persiste esta ejecución de sentencia porque se puede producir el reenvío del juicio, yo digo, ajá, ¿qué hago? Reviso la apelación. Reviso la apelación y en la apelación me percato de que en ningún fundamento, es por defecto absoluto, por defecto de sentencia, estaban pidiendo que se anule el juicio y se produzca el reenvío. Entonces la apelación no pedía que se anule el juicio, sino que se cambie el delito, se disminuya la pena, pero no que se anule el juicio. Entonces, ¿cuál es el nuevo elemento que he presentado? La apelación. Aquí está la apelación. En esta apelación nadie está pidiendo que se anule el juicio, están pidiendo que se califique el hecho, nada más. Y sala penal no puede ir más allá de ese elemento. Sería incongruente. Y además arbitrario. Entonces, no le ha quedado nada más al tribunal decir si es cierto y evidente, si no están pidiendo no se va a anular. Y si esto es así, ya se ha agotado la prueba testificable. Y si esto es así, ya no hay influencia. Entonces, es algo de analizar constantemente. Que el imputado amenace y influye negativamente a jueces, fiscales, funcionarios, tiene que haber evidencia física y material. Tiene que haber un nexo de causalidad y todo eso tiene que dar razonabilidad suficiente de que el imputado va a obstaculizar a ese extremo la averiguación de la verdad. No puede decir, bueno, va a influenciar en el policía.
¿Cómo va a influenciar el policía? A menos que haya un informe del policía, ¿no? Que diga, ha venido, me ha amenazado, me ha dicho que me va a denunciar a la DDP. Entonces, ya hay un informe, hay una influencia negativa. Pero eso, ¿cuándo va a variar? Cuando hagamos cambiar de investigador. Entonces, miren que a cada constructo hay que dar una salida, ¿no? Lo mismo ocurre cuando el Ministerio Público en algún momento ha dicho, va a influenciar a 2 testigos. Pero esos testigos van y no declaran absolutamente nada. Y cuando presentan la acusación, lo primero que hago es ver la lista de testigos. Y si no están propuestos como testigos, ya no forman parte del acervo probatorio, entonces ya no tiene mérito ese constructo, ¿no? Que el imputado induzca a otros a realizar. Lo mismo, tiene evidencia física y material. Si no hay evidencia física, material, no se puede basar en presunciones. Lo mismo en el otro punto, en el 235.5, cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener al imputado que directo o indirectamente obstaculizará la averiguación de la verdad. Entonces, todo tiene que ser materialmente verificable, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la detención preventiva ya, ¿no? Está vinculado al artículo 233 del procedimiento penal. Y hemos tocado de manera amplia el supuesto material porque es muy importante el supuesto procesal para luego pasar al plazo de la detención preventiva. El plazo de la detención preventiva. Vamos a regresar un poquito. Este plazo de la detención preventiva tiene que estar vinculado a la razonabilidad y también nosotros tenemos que atacar el plazo de la detención preventiva. Por supuesto que tenemos que atacar el plazo de la detención preventiva, ¿no? Entonces, medida cautelar cuando hay audiencia para considerar la detención preventiva, primero, supuesto material, supuesto procesal. Si hay esos 2 elementos, pasamos al plazo de la detención preventiva. Y ese plazo de la detención preventiva tiene que estar vinculado a la limitación, ¿no? Que dice que debe atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo que sea razonable, proporcional a ese objetivo. Cuando existan varias opciones para alcanzar ese fin, debe acogerse a la menos restrictiva. Pero el plazo de la detención preventiva siempre nos fijamos, ¿no? Y de 6 meses de detención, 4 meses de detención. Pero aquí debemos atacar la razonabilidad de ese plazo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos pueden pedir 6 meses de detención preventiva como plazo para realizar una pericia? Que una pericia debe estar en 20 días. ¿Por qué 6 meses? No es razonable. Cuando nos dicen, hay que investigar testigos, hay que citar a más testigos. Nos iremos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos, señor juez? Este hecho nos dice que estaban tales testigos y estos testigos ya han declarado. Entonces, ¿por qué es razonable este plazo de la detención preventiva si ya han declarado? Pruebas genéticas científicas. 6 meses, no, posible, 30 días. Declaración de testigos, eso el investigador lo puede hacer en 2, 3 semanas máximo. Entonces, la razonabilidad del plazo vinculado a qué elementos o actos investigativos se va a realizar. Tienen que reclamar. Su intervención como abogados de la defensa no se termina con el supuesto procesal, bajo ningún criterio. Ataquen el plazo de la detención preventiva. Plazo de la detención preventiva que se modificaban los delitos de feminicidio, infanticidio, violación niño, niña, adolescente, ¿no? Ahí sí no hay un plazo. Por los otros delitos, violación a mayores, hay un plazo de la detención preventiva. ¿No es cierto? Ese plazo de la detención preventiva, donde el juez nos va a decir 4 meses de detención, va a ocasionar que en esos 4 meses tengamos audiencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer de manera estratégica nosotros? Que en esos 4 meses se realice todos los autos investigativos que ha hecho el fiscal. Pero menos una. Dejaremos uno que podía haber realizado en unas 2, 3 semanas y que el fiscal no le ha dado la gana de realizar. ¿Por qué? Pues les voy a pasar la línea jurisprudencial, donde establece que la falta de diligencia en la que ha incurrido el Ministerio Público
no es una causal para ampliar este plazo de la detención preventiva. La detención preventiva, el plazo se puede ampliar cuando el caso es complejo. Cuando el caso es complejo, pluralidad de víctimas, pluralidad de imputados, pluralidad de testigos, dificultad en la obtención de la prueba. No. Entonces tenemos que vincularlo a ese extremo. Entonces, si dan 3 meses, en esos 3 meses tenemos que acabar la prueba. Si amplían un mes más. Entonces, ese plus de que nosotros debatamos el plazo de la detención preventiva es un principio de razonabilidad, nos va a dar parámetros para que sea un motivo más de que nosotros obtengamos la libertad de nuestro cliente, sin la necesidad de desvirtuar riesgos procesales. Pero ya cuando estamos en fase de juicio oral, no corresponde cesación por el plazo de la detención preventiva, porque se entiende que hay un plazo de detención preventiva para determinados actos investigativos. Cuando ya estamos en juicio oral, ya no se realizan actos investigativos. Entonces, en juicio oral no corresponde cesación a la detención preventiva por vencimiento del plazo de la detención preventiva. Hasta ahí, ¿qué tenemos? Condiciones de validez de la detención preventiva. Primero, supuesto material. Segundo, supuesto procesal. Tercero, razonabilidad en el plazo de la detención preventiva. Y el cuarto elemento, la cuarta condición de validez de la detención preventiva como medida cautelar es la proporcionalidad. Proporcionalidad de la detención preventiva. Esta sentencia 0037-2025-S1 nos habla sobre estas condiciones de validez de la detención preventiva. No. Entre ellas nos vamos a remitir de manera rápida al test de proporcionalidad, la última condición de validez de la detención preventiva. Proporcionalidad de la detención preventiva. Test de proporcionalidad. Este test de proporcionalidad le encontramos en el artículo 235 ter, párrafo quinto del Código de Procedimiento Penal, que establece que, si se fijan, dice que el juez o la autoridad jurisdiccional de oficio debe controlar la razonabilidad, legalidad, proporcionalidad de la medida cautelar. Entonces, la detención preventiva tiene una de las condiciones de validez, que es el test de proporcionalidad. El caso López Álvarez versus Honduras, ¿qué ha establecido? Cuando los tribunales recusan a la detención preventiva sin considerar la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas en atención a la naturaleza de los hechos que se investiga, la prisión preventiva deviene desproporcional. Eso obliga a que los jueces, les decía al principio, que vean las otras medidas menos gravosas y nos digan por qué una detención domiciliaria con custodios no va a ser igual proporcional. Igual una detención domiciliaria con custodio permanente va a garantizar la finalidad de la medida cautelar. ¿Cuál es la finalidad? Asegurar el desarrollo del proceso, aplicación de la ley, presencia del imputado. Ese policía va a asegurar eso, custodiándolo al imputado. Pero se dan cuenta que casi ningún juez aplica este test de proporcionalidad, porque nos olvidamos nosotros fundamentar y peticionar. Caso Andrade Salmón versus Bolivia. Párrafo 147. 3 elementos de la proporcionalidad. A. Que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención. Esto es asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del proceso ni eludirá la acción de la justicia. Nos tiene que decir que la detención preventiva es compatible con la Convención y va a asegurar el desarrollo del proceso, aplicación de la ley, la presencia del imputado. B. La necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado. ¿Cuál es el fin deseado? 221 procedimiento penal. Ahora, para conseguir ese fin deseado, asegurar el desarrollo del proceso, aplicación de la ley, presencia del imputado, ¿es indispensable la detención preventiva? ¿O también una detención domiciliaria con custodio puede cumplir o conseguir ese fin deseado? Porque el segundo acápite nos dice y que no exista una medida menos gravosa
respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad. Este test de proporcionalidad es elemental para nuestras audiencias de medidas cautelares, porque con eso podemos llegar hasta acciones de defensa, incluso podemos llegar hasta la CIDH, ¿no? C, que sean medidas que resulten estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido. Entonces nos tienen que decir, no, es exagerado o desmedido la detención preventiva, ¿no? Entonces el test de proporcionalidad tiene tres elementos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y esta línea jurisprudencial nos van a dar más elementos que deben aplicar los jueces bajo un control de convencionalidad difuso. Porque esta misma línea jurisprudencial nos dice, solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Y artículo 7, cuando exista duda sobre la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable. Entonces, miren que es importante, y con esto ya vamos concluyendo, donde nos dice los tres elementos de la proporcionalidad, ¿no? Idónea o adecuada, necesaria y estrictamente proporcional. Idónea, necesaria y proporcional. Estrictamente proporcional. Los tres elementos que componen el test de proporcionalidad. Entonces, dicho esto, distinguidos colegas, vamos concluyendo en ese entendido, ¿no? Las medidas cautelares, supuesto material, supuesto procesal, la proporcionalidad y razonabilidad ya en el plazo de la detención preventiva, ¿no? Ahora sí, ¿alguna duda? Todo este material, ni bien concluyamos con el curso, les voy a pasar de manera inmediata. Hemos hablado sobre la nulidad, aunque un poco sobre esa sistematización de jurisprudencia para anular las imputaciones formales, les voy a facilitar. Sobre la declaración de la víctima, vamos a abordar este tema del consentimiento, que es muy importante en nuestros casos de violación o abuso sexual. ¿Alguna duda, consulta? Pueden levantar su mano, por favor, para que yo pueda observar y procedan a participar, ¿no? ¿Alguna duda, queridos colegas? Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante, ojo, lo escuchamos. ¿Cómo está, mi estimado? Sí, bueno, una aclaración. Usted decía, por ejemplo, que en el tema de la incidente de nulidad de imputación, ya evidentemente tenemos 10 días conocida la imputación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene como consecuencia de este incidente? Es de que lo mejore el fiscal, ¿no es cierto? Pero después también señaló que también se podría hacerlo en audiencia con carácter previo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que de repente sería mucho más, mucho mejor, ¿no? Plantearlo en la audiencia. ¿Por qué? Porque con esa, o sea, no plantearlo como incidente, no sé si está correcto eso, de en la audiencia hablando, decir directamente que no se adecua a los 302 de la imputación formal y demás, y simplemente decir de que, por ejemplo, no hay suficientes indicios de que la participación del imputado no se considera un delito. Como usted decía, se generaría una duda razonable y en consecuencia una libertad irrestricta. Creo que sería mucho mejor a que hacerlo de manera expresa, ¿no es cierto? Y presentarlo ¿cómo se dice? De nulidad de imputación. Eso sí me pudiera aclarar, estimado doctor, porque desde ese punto de vista sería mucho mejor plantearlo en audiencia, ¿no? ¿Cuál es el tipo de criterio? Si tenemos que anular la imputación, hay que hacerlo en el entendido de que el fiscal realmente ya no pueda volver a imputar y que no le quede más que emitir el recurso o cambiar el delito cuando hay una atipicidad manifiesta, ¿no? Pero lo que usted dice, doctor, toda la razón. Prefiero irme a la cautelar y en la cautelar destruir esa imputación, ¿no? Esos alegatos. Pero ¿saben dónde también les recomiendo plantear el incidente de nulidad? Que un 90% les van a rechazar. Es cuando hay flagrancia. ¿Por qué? Plantear el incidente de nulidad de flagrancia. Ahí ya vas a generar duda sobre su aprehensión, si es ilegal, una aprehensión ilegal, si hay
flagrancia o hay inexistencia de flagrancia. Porque una cosa es la aprehensión y otra cosa es la flagrancia, ¿no? Tiene sus distintas vertientes. De ahí vas a generar con el juez, más allá de que te digan, sí, no hay flagrancia o sí, es una aprehensión ilegal, vas a generar dudas desde el primer acto. Luego la nulidad de imputación formal. ¿Por qué? Porque vas a tener dos momentos de argumentación jurídica. En el incidente de nulidad de imputación formal, cuando es aprehendido tu cliente, vas a fundamentar y vas a decir, está mal. Ya, de manera indirecta va a estar en su cabeza del juez. Sí, tienes razón, el abogado, si bien no ha sido suficiente la argumentación para anular, o sea, no ha sido trascendental, tal vez no ha identificado bien los derechos, pero dentro de su fundamentación, aquí el fiscal medio que le ha valido hacer su trabajo. Entonces vas a generar duda. Ya cuando te llegue la medida cautelar, el juez ya va a estar desde otra perspectiva. Entonces no conviene también en flagrancia o en aprehensiones no plantear ningún incidente ni de aprehensión. Sí hay que plantear para que generes duda, para que el juez ya ingrese con esa duda a la medida cautelar. Más allá de que te rechace o no te rechace. Muchas veces me ha servido. Pero si evidentemente, bueno, no podemos hacer eso y preferimos en una etapa ya donde no haya aprehensiones, ¿no? Si está mal realizar la imputación, veíamos una cautelar y en la cautelar hay que destruir, ¿no? Porque si anulamos el fiscal, si tiene elementos, si nosotros somos conscientes de que hay elementos, de que van a volver a imputar, no anulemos nada. Así me acusó un caso de una colega en La Paz que me llama y el fiscal plantea una primera imputación donde pide firmas cada 30 días y arraigo y ya. Sus abogados plantean el incidente de nulidad. Al fiscal le duele porque todos son humanos. ¿A quién no le va a doler que su imputación, su fundamentación se lo bajen? A todos. Entonces ha dicho, bueno, como me ha anulado, con más fuerza. Ha fundamentado, motivado. Todos los días bien fundamentados pidieron detención de 6 meses. Imagínense. Entonces hay que ser estratégicos para si conviene o no anular. Eso ya va a depender de cada estrategia, ¿no? ¿Alguien más? Active su micrófono y participe también, alguien más. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante, doctor. ¿Cómo está usted? Un gustazo de escucharlo. Gracias. Doctor, medio análisis, doctor. Siempre cuando existe una imputación, lamentablemente siempre nos notifican pues, en el momento de la audiencia y a veces no nos dan el suficiente tiempo para tirarle una miradita, ¿no? Y a veces uno entra desprevenido por la audiencia en medidas cautelares y no nos da tiempo ni para plantear un incidente, ¿no? Lo justo sería, doctor, si lo tenemos aprendido, lo tienen aprendido nuestros clientes, lo justo sería que los notifiquen ahí en el lugar donde está aprendido, ¿no? Porque después no tenemos tiempo, pues, doctor, ¿no? Sí, mi querido doctor, a ver. Desde el inicio les decía, nosotros tenemos que conocer nuestros derechos, o los derechos de nuestros clientes, perdón. Nosotros tenemos que manejar de memoria derecho al debido proceso, sus elementos, derecho a la defensa, sus elementos, tutela judicial efectiva, imparcialidad, seguridad jurídica, verdad material, derecho a recurrir, o sea, de memoria. ¿Por qué? Muchas veces lo que usted dice es correcto, te mandan a tu ciudadanía digital a las 3:30. La imputación y la cautelar 3:45. Ni bien estás revisando, ya tienes que conectar, si no te da tiempo. Pero hablar y pedir tiempo al juez. Tienes que decirle, señor juez, el derecho a la defensa es un derecho humano. Caso Ruano Torres versus El Salvador, párrafo 158. No es un simple formalismo donde se puede decir, bueno, y esta es la abogada de la defensa, llevaremos. Yo tengo que ejercer una defensa eficaz. Para ello necesito el plazo, un tiempo de 20 minutos para que revise esta imputación y no ingrese en indefensión. Eso sí sería un grave daño inseparable que puedo alegar en apelación. Entonces pedí un placito al juez. Lo otro que es, ir a tu cliente, vas a la fiscalía, que te den la imputación. ¿Dónde está la imputación? Deme, necesito. Que conste en acta, ingresar memorial al juez. Si el fiscal no te quiere dar la imputación, ese rato, señor juez, he ido a fiscalía, no me quieren prestar el cuaderno y tampoco
lo que es la imputación y a plataforma ordenar que suban de manera inmediata. Ya te estás creando argumentos para tu apelación, ¿no? Lo otro es revisar el JL, porque siempre suben al JL, ¿no? Lo otro, ¿qué es, doctor? ¿Qué podemos hacer? Ingresar a este sistema del juzgado, a ver si me he ido, mira. Sistema, ¿qué es del juzgado? Que todo es digitalizado. Sistema, a ver, algún colega tal vez que me ayude. De la Fiscalía es JL, del juzgado sistema Mercurio. No, no es Mercurio. Algo así, pero hay un sistema de la Fiscalía donde nos pueden registrar. Por eso los fiscales directamente interoperan sus imputaciones formales. Les voy a pasar ese dato también para que se hagan registrar. ¿Dónde se registran? En el juzgado, la secretaria. Para que estemos en permanente revisión de esa imputación, en qué momento va a interoperar al juez y tengamos acceso, ¿no? Eso, mi querido doctor. A ver. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctor. El doctor Ramiro, a ver, Ramiro está hablando. Doctor Ramiro. Muchas gracias, mi estimado doctor. Mi pregunta es, en cuanto al 234.4, hay ciertos jueces de que sucede que cuando tiene mandamiento de aprehensión y declaratoria de rebeldía, una vez ejecutado todo aquello, ya para futuras cesaciones sigue manteniendo y no quiere desactivar ese riesgo procesal, indicando de que su comportamiento no ha sido voluntario. Entonces, ¿qué estrategia se podría tomar, mi estimado doctor? ¿Qué he hecho? A ver, ¿qué he hecho? Porque es así, lo que tú dices, doctor, es cierto. Y de nada, aquí ¿cómo modificamos? ¿Cuál es la solución? Directamente conseguir un certificado médico de tu cliente que haga entender que el día donde le han declarado rebelde no podía asistir por un tema estrictamente de salud. Entonces, conseguir un certificadito médico, conseguir sus recetas, ¿no? Y con eso, ¿qué pides? Primero justificas por qué no ha sido esa audiencia antes de la cesación, ¿no? Antes de la cesación. Justificas con eso al juez, con memorialcito, justifico en comparecencia, más allá de que ya se hayan ejecutado las aprehensiones, solicito que al haber estado justificado mi comparecencia, se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía como tal, porque estoy justificando mi comparecencia. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Tal vez te vas a remitir al médico forense del IDIF. Y el IDIF, ¿qué va a decir? Va a ver el contenido y va a decir, sí, el señor tenía hasta 2 días de impedimento, lo que sí estaba imposibilitado de asistir. Listo. Con eso ya tienes tu nuevo elemento, ¿no? Eso, doctor. Doctor David estaba aquí. ¿No? Sí, doctor, buenas noches. Quería preguntarle, doctor, bueno, ya me he topado en un par de ocasiones con el Ministerio Público, especialmente en delitos de violencia doméstica, ¿no? Presentan la imputación formal, pero no miden o no piden ninguna medida cautelar. Entonces, producto de ello, no se lleva a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, ¿no? Y pese de existir suficiente prueba, digamos, certificados médico-forenses, valoraciones psicológicas, lo que usted decía, la persistencia para sostener, ¿no? Que sí hubo la violencia. En ese caso, mi estimado doctor, muchas veces ya nos llega algunos abogados cuando todo eso ya ha pasado, ni siquiera muchas veces los abogados orientan a sus clientes para que puedan querellarse. No existe querella, entonces ya en ese estado nos llega, ¿qué podríamos hacer todavía si ya estamos en puertas de juicio oral? ¿Ve? Como abogado de la víctima me está hablando, ¿no ve, doctor, en este caso? Sí, doctor, como abogado de la víctima. Muy bien. Hay a ver, para que el fiscal solicite la aplicación de medidas cautelares como tal, porque ¿cuáles son las medidas cautelares? Las que están insertas en el 231 bis.
fianzas, arraigo, firmas, detención domiciliaria y preventiva, entre otros. Para que eso solicite el fiscal, tiene que concurrir de manera simultánea la probabilidad de autoría y riesgos procesales. En este caso, doctor, si bien hay la declaración de la víctima y todo, pero ¿eso qué acredita? El supuesto material. Entonces, el fiscal tal vez dice, no encuentro riesgo de fuga y obstaculización. Eso no va a impedir a que impute. Lo que sí va a impedir es que solicite medidas cautelares. Porque reitero, para que den medidas cautelares tiene que concurrir de manera simultánea el supuesto material y procesal. Es decir, tiene que haber riesgo de fuga y obstaculización. Eso ocurre en muchos fiscales, por supuesto. Pero ahora, como abogados de la víctima, a la luz del artículo 121, parágrafo segundo, artículo 11 de la, el 121, parágrafo segundo de la Constitución, artículo 11, 76 del procedimiento penal, ustedes como víctimas pueden solicitar la aplicación de medidas cautelares. Y ustedes van a hacer el rol del fiscal. Primero, supuesto material, y ustedes, con evidencia física material, construir riesgos procesales. Construyen el supuesto material y el supuesto procesal, solicitan su aplicación de medida cautelar, incluso la detención preventiva. Por el 233 también dice y da esa facultad a la víctima, ¿no? Entonces, eso es mi querido doctor. Ahora, incluso durante o después del juicio oral, ¿podemos solicitar la aplicación de medidas cautelares? Por supuesto, porque para eso es una medida cautelar, 221. Si bien en el juicio ya se va a averiguar la verdad, pero vamos a necesitar, si lo condenan a ese señor, vamos a necesitar que no se dé la fuga. La presencia de ese señor vamos a necesitar. Entonces, podemos solicitar durante o después del juicio oral también la aplicación de medidas cautelares nosotros como víctimas. Ahora sí, mi distinguido doctor, espero haya quedado claro. ¿Alguien más, colegas, para que ya nos vayamos a descansar? Doctor, buenas noches. Doctora Rosmery, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. La siguiente consulta. Yo en varias oportunidades le he escuchado decir a usted de que no se puede fundar una resolución de imputación formal tomando como elemento de convicción la declaración del sindicado. Sin embargo, se da también, y he visto en algunas oportunidades, de que lo hacen declarar primero al sindicado en calidad de testigo y toman esa declaración en calidad de testigo para fundar la resolución de imputación formal. Entonces, ¿eso está bien, doctor? ¿Se puede realizar eso? ¿O qué se puede presentar cuando ocurre esta situación? Esa es mi consulta, doctor. Es una interesante pregunta. A ver, cuando hablamos de la declaración o de los testigos, en realidad ya en el Código de Procedimiento Penal, título 3, testimonio, dice, el 193 dice, toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o tribunal para declarar de cuanto sepa y conozca. El testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad penal. Pero también siguiendo este lineamiento, desde el 193 en adelante, doctora, los policías tienen la obligación de informar en el contenido de esa declaración testifical policial. Ellos tienen que estar de manera escrita ahí arriba que no pueden declarar sobre hechos en los cuales resulte su responsabilidad penal. Entonces, si incumples con eso, ¿qué vamos a plantear? Incidente de nulidad de esa declaración policial. Incidente de nulidad. El 169, numeral tercero, establece Constitución, tratados o este código, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por una parte. Por otra parte, hay el 221, parágrafo primero, 121, parágrafo primero de la Constitución dice, nadie puede ser obligado a declarar en contra de una persona. Esto está vinculado al principio de no autoincriminación. Hay una sentencia, doctora, les voy a pasar, que dice que la declaración del imputado no es un medio de prueba, es un medio de defensa, y que no
se puede fundar ninguna resolución a partir de la propia declaración del sindicado. Eso vulnera el derecho al debido proceso, a la defensa, a la no incriminación. Entonces, si hay una imputación en la cual esa imputación él ha dicho que es culpable, incidente de nulidad de la imputación formal. Si el juez toma y le llega a usted para apelación, en la apelación ha violado el derecho a la no autoincriminación. Entonces, ¿qué le va a decir el vocal? Que renueve el acto y que no valore esa prueba. Entonces, mire, son varias estrategias que usted puede tomar. Pero le voy a pasar esa línea jurisprudencial al grupo que se ha creado, a todos ustedes, ¿no? Porque sí hemos liberado. Había un caso, hay un video ahí en mi TikTok, donde era una muchacha prendida del robo de un surtidor, le han detenido preventivamente, hemos ido a sala penal y le he dicho al vocal. Tanto el fiscal como el juez han fundado la detención preventiva a partir de la declaración de mi defendida. Si sacamos la declaración de mi defendida, no hay elementos, hay indicios, no hay nada. Entonces el vocal ha dicho, sí, tienes razón, libertad pura y simple en sala penal también. Entonces eso también le va a ayudar, doctora. ¿Está bien? Adelante, doctora Paola Andrea Monzón. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches también a todos. Doctor, yo tengo la siguiente duda y acudo, bueno, a su sabiduría y a la experiencia que tiene para que pueda ayudarme en lo siguiente. Esto vinculado a una solicitud de cesación a la detención preventiva cuando ya se ha pronunciado, ¿no?, dentro de una causa el auto de vista, donde declara improcedente el recurso. Aparte de esta, la vocal refiere de que es en el efecto suspensivo conforme prevé la segunda parte del numeral 1 del artículo 396. ¿Y qué refiere esto? Que va a ser en efectos suspensivos salvo disposición contraria o en caso de que exista conformidad entre la sentencia y el auto de vista. Mi duda es la siguiente, doctor. Existiendo esta advertencia, este precepto, artículo que invoca procedente aún interponer, lógicamente, el recurso de casación dentro del plazo que se le faculta y se puede también, doctor, interponer la cesación a la detención preventiva, o a qué se refiere este efecto suspensivo. Esa es mi consulta, doctor. Muchísimas gracias. Entendido. Ha planteado el recurso de apelación restringida y se consigue el efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que la ejecución de la condena se suspende mientras esté pendiente la etapa recursiva, es decir, apelación restringida o casación. Si usted va a casar, igual sigue suspendiéndose la condena. Eso hace entender que el proceso continúa abierto. Eso hace entender que su cliente sigue siendo inocente. Si esto es así, usted puede solicitar la cesación a la detención preventiva por alguna de las vertientes de los 39 menos del numeral 2. Eso, doctora, ¿no? ¿Alguien más, colegas? Yo creo que ya nos vamos a descansar, ¿no? Hemos estado casi 3 horas en este curso. Bueno, agradecerles a todos ustedes. Cualquier duda, consulta también, no se me pueden escribir al interno también. Voy a indicarle a la que está, bueno, a mi esposa que se ha encargado de todo esto, que habilite el tema de comentarios, distinguidos colegas, para que a partir de este grupo también absolvamos nuestras dudas. No hay problema, vamos a tratar de absolver las dudas. Para mí es un placer estar con ustedes. Espero haya aportado algo más en los conocimientos que ustedes tengan y siempre con este afán de buscar justicia, ¿no? Esta justicia podrida realmente que tenemos día a día en nuestro país, pero nunca se olviden, el conocimiento es poder. Mientras mejor jurídica y académicamente se encuentren preparados, va a haber menos corrupción en jueces, fiscales, policías y abogados, ¿no? Dicho eso, mis estimados colegas, que tengan muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes por formar parte de este curso, colegas. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, colegas.